y adoramos, Jesús. Maravilloso eres, Dios. Poderoso eres, Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Poderoso Dios. Dios le bendiga de una manera poderosa en esta noche. Amén. Gloria al Señor. En esta preciosa noche me acompaña mi amado pastor Leonardo Morales. Y hoy pues vamos a estar, ¿verdad?, gozándonos, gloria al Señor, porque yo sé que el tema que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el corazón de nuestro pastor, pues va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así que te invito a que invites a un amigo, gloria al Señor, a que se una, gloria al Señor, a esta programación donde ha sido de bendición tanto para ustedes como para nosotros, gloria al Señor. Y nada, le voy a pedir a nuestro pastor que le salude de una manera especial. Amados hermanos, el Señor nos continúa bendiciendo en esta noche especial que nos ha dado el Señor con el propósito de poder llevar su palabra, ¿verdad? Siempre con el mejor propósito de hacer una presentación de la voluntad de nuestro Señor para encaminar, ¿verdad?, a los oyentes hacia el camino de la salvación. No dirigimos la palabra, ¿verdad?, para ofender o para hacer sentir mal a nadie, sino con el propósito de llevar el mensaje de Dios conforme a como traza la Sagrada Escritura. Todo sea, ¿verdad?, para el bien de nuestra salvación. Así es que para mí es un placer estar una vez más compartiendo junto a Gadi, mi ovejita, ¿verdad?, este momento tan especial de llevar palabra de Dios. Eso no se da todos los días, pero esta noche Dios nos ha dado esa bendición y nos gozamos de manera especial. Qué lindo es Dios. Quiero decirle a nuestros amigos que también pueden escucharnos a través de la emisora Una Vida para Cristo FM490.com. Gloria al Señor. Ahí también puedes escucharnos y gozar de esta programación. Amén. Así que rápidamente vamos a estar orando para que así el Señor siga tomando el control de lo que hagamos en esta preciosa noche, para que su Espíritu Santo ministre de una manera especial. Padre bueno, Dios de amor, ante ti estamos y te damos gracias, mi Señor amado, por la oportunidad que me ha brindado, Señor, de una noche más poder llevar esta programación, mi Dios, y compartir con cada amigo. Hoy, Señor, me ha tocado, Señor, compartir esta plataforma con mi pastor y te pido, Dios, que lo uses para tu gloria. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Poderoso Dios, nuestro pastor. Amén. En esta noche, ¿verdad?, por primera vez online, nos gozamos de ello, ¿verdad?, que Dios sigue prosperando el ministerio. Y vamos a estar dirigiendo, ¿verdad?, nuestro tema en la lectura de capítulo 24 del libro de Éxodo, versículos 1 y 2, y también leeremos el verso 9, que dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo a Moisés: sube a Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suban con él al pueblo. Dice el verso 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldazo de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Señor, añada bendición a esa hermosa palabra del Señor. Como hablamos, ¿verdad?, vamos a estar encaminando nuestro pensamiento en tres privilegios, y estos privilegios podemos decir que fueron tres grupos en tres tiempos diferentes. Tres tiempos diferentes de la historia del hombre, pero de la historia bíblica. Y dentro de esos privilegios vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos que muchas veces hay en los privilegios que enfrenta el cristiano. Como sabemos, nosotros como cristianos tenemos muchos privilegios que van conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos encaminamos, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, a vivir conforme a lo que Dios establece, tenemos muchos privilegios dentro de la palabra. El primer privilegio que nosotros tenemos es la presencia y la cobertura del Espíritu Santo sobre nosotros. Qué privilegio tan hermoso, ¿verdad? Pero para ello tenemos que entrar en una relación, ¿verdad?, primeramente de limpieza delante de Dios, de un arrepentimiento de nuestros pecados, para que entonces el Espíritu Santo comience a ministrar en nuestra vida. Pero es un privilegio que tenemos nosotros. Dentro de la iglesia hay unos privilegios que se llaman los dones espirituales, hermosos y maravillosos, porque han sido dados para el beneficio
de la humanidad, para el beneficio de la humanidad. Y parte de ello, pues nos privilegiamos, ¿verdad? Usted y yo, que nos beneficiamos de esos ministerios y dones que Dios ha dado para el hombre. Entonces, todo esto son privilegios que nosotros disfrutamos aquí en la tierra mientras mantenemos una linda relación con Dios. También tenemos el privilegio de unas promesas, que las promesas que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura deben servirnos a nosotros para fortalecernos espiritualmente, para que nuestra fe crezca, porque las promesas de salvación nosotros tenemos que atesorarlas en el corazón para encaminarnos entonces hacia ellas. Muchas veces vemos, ¿verdad?, en nuestro caminar personas que han conocido la palabra de Dios, que han estado trabajando en ministerios, que han estado viviendo, ¿verdad?, una vida separada para Dios, y de momento vemos que su vida ha dado un giro, que su vida ha cambiado, que han perdido la relación íntima con Dios y ya caminan vacíos sin la presencia del Espíritu Santo sobre ellos, porque eso es algo que se siente. Entonces su vida cambia completamente. ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué estuvo sucediendo? Algo pasó que se perdió esa relación con Dios. Entonces eso es triste para nosotros, porque cuando nosotros tenemos en nuestro corazón las promesas que hay para la salvación, mire, debemos encaminarnos. Eso nos debe motivar cada día a andar conforme a la voluntad de Dios. Si hemos conocido lo que nos dice la Sagrada Escritura de las promesas que Dios tiene para ti y para mí, entonces encaminemos a alcanzar esas promesas, a vivir conforme a como Dios ha establecido, a seguir las normas que Dios ha dado para que podamos llegar a esa promesa de la salvación para nosotros. Pero es un privilegio nosotros poder reconocer esas promesas. ¿Cuántas vidas, ¿verdad?, familiares de nosotros, seres queridos, amigos, andan vacíos, errantes por el mundo, ¿verdad?, porque no han tenido un encuentro con Dios? No han tenido un encuentro con Dios, tal vez no han tenido quien les predique el Evangelio. Tal vez han estado esperando que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas para entonces establecer una relación con Dios. Tenemos personas que han escuchado sobre el Evangelio, ¿verdad?, pero no han tomado una decisión de seguir lo que establece el Evangelio para nosotros. Esa enseñanza, ¿verdad?, de salvación, esas nuevas de salvación que llamamos Evangelio, ¿qué es lo que establece para nosotros? Mucha gente, ¿verdad?, se le hace difícil, ¿verdad?, poder acogerse a los cambios que tienen que hacer para entrar en la salvación. Reconocen que están mal delante de Dios, reconocen que necesitan de Dios en su vida, pero qué difícil se les hace, ¿verdad?, tomar una decisión de vivir entonces conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de grupos de diferentes tiempos, el primer grupo del cual nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad?, en este tiempo que estuvo un privilegio, fue precisamente esa lectura que tuvimos ahora en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Ahí hubo un grupo de personas, ¿verdad?, que fueron escogidos por Dios. Tuvieron un privilegio precioso y hermoso de poder ir a un lugar donde iba a haber presencia de Dios. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un pueblo que había salido del cautiverio, había estado esclavo, un pueblo que había perdido la relación con Dios, pero ya desde antes de Dios sacarlo, Dios le manifestó su poder y su grandeza a través de las 10 plagas, ¿verdad?, que manifestó allí en Egipto. ¿Qué fue lo que Dios hizo allí? Solamente demostrarle a aquel pueblo que iba a sacar el poder que él tenía para dirigirlos y guiarlos, el poder que él tenía para poder suplirle y para poder cumplir los propósitos que él quisiese con ellos. Aún así, aquel pueblo encontramos, ¿verdad?, a través de la historia, que no supo reconocer aquel poder de Dios, no supo reconocer qué era lo que Dios representaba y qué es lo que Dios quería mostrarle a ellos a través de aquellas plagas que se vieron allí en Egipto, para que el faraón se diese, ¿verdad?, a sacar a aquel pueblo de Egipto. Era necesario que Dios le manifestase aquel poder, porque se había perdido, a pesar de que era una promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad?, de que de su lomo, de su simiente, saldría una nación y que serían, ¿verdad?, como la estrella del mar que no se podrían contar. Pero veamos cuántos han salido desde aquel entonces hasta el día de hoy de aquella promesa. Pero sin embargo ellos no comprendieron qué era lo que Dios quería. Y en este momento, bajo el liderato, ¿verdad?, después de haber salido de Egipto, bajo el liderato de Moisés, dice que Dios escogió a Moisés junto a otros líderes, como lo fueron, ¿verdad?, Nadab y Abiú, y 70 ancianos que Dios permitió, ¿verdad?, que le acompañaran allí a Moisés. Y también, ¿verdad?, su hermano Aarón, que tenía una función especial. Pero ahora vamos a escuchar a Gadi, ¿verdad?, que Gadi nos va a hablar sobre las cualidades de ese Moisés de que tanto hablamos y de que tanto leemos en la palabra.
Gadi nos va a traer una palabra, ¿verdad?, sobre Moisés. A mí me llamó mucho la atención ese verso, fíjese. Porque a veces nosotros escudriñamos la palabra, pero pasamos por alto muchas cosas. Y número uno, la comunicación que tenía Dios con Moisés. Número dos, había un trato especial. Y había una relación linda entre Dios y Moisés. Había una gran comunicación entre ellos. Y cuando en ese verso nos damos cuenta que Dios le está diciendo, sube a Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y estos ancianos. Tú sabes lo que es llegar a la presencia de Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Porque cuando hablamos de las características que tiene Moisés, mira, me habla de la mansedumbre, de la dignidad y de la fidelidad. Y en ese tiempo, y en este tiempo, eso es lo que hace falta. Hombres con estas características que lo hagan diferente a los demás. Y cuando Dios escoge, cuando Dios llama a un hombre y esta persona, ¿verdad?, tiene estas características que lo hacen diferente, pues deja mucho que decir. Porque cuando hablamos de la mansedumbre, gloria al Señor, una persona mansa, que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se mantiene dócil, tranquilo y apacible. Y cuando yo leía este significado de lo que significa, ¿verdad?, esa mansedumbre, ese hombre manso, gloria a Dios, era una de las características que tenía Moisés. Y si buscamos número 12, gloria al Señor, podemos nosotros darnos cuenta de cómo pues la palabra habla referente a esta característica tan linda. Lucas 12:7 dice, número 12:7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué maravilloso es Dios, gloria al Señor. Número 12:3, quiero aclarar. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Mira, algo que tenía este hombre llamado Moisés, lo cual marcaba la diferencia entre todos los hombres de la tierra. Así que yo no sé si tú puedes analizar lo que hoy estamos nosotros hablando, pero es necesario que este tipo de características las tengamos nosotros. Y a veces uno se pone a pensar, ¿sabe? Y uno se pone a analizar si verdaderamente yo tengo esa característica. La dignidad. Qué lindo. Gloria al Señor. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto. Pastor, es interesante cuando nosotros entramos en la palabra y empezamos nosotros a darnos cuenta, gloria al Señor, de las cosas hermosas que hace Dios. Dios es tan perfecto y nosotros tenemos que imitar, gloria al Señor, estas cosas. Y una de ellas también es la fidelidad. Gloria al Señor. La fidelidad es lealtad, es fe, exactitud. Alguien que es fiel. Y ese alguien puede ser tú. Si Él las tenía, ¿por qué nosotros no podemos tenerlas? ¿Qué está buscando Dios de cada hombre y mujer, gloria al Señor, en este tiempo? Mire, que seamos fieles. Y la fidelidad abarca tantas cosas, gloria al Señor. Pero es necesario que nosotros, si no tenemos algo de esto, que luchemos por adquirirlo. Podemos tenerlo. Mira, podemos ser fieles. Podemos ser fieles a Dios, gloria al Señor. Podemos tener esa mansedumbre, podemos tener esa dignidad. Aleluya, que Dios nos vea con agrado, que Dios se agrade de lo que nosotros somos en este tiempo. Amén. Fíjate, Gadi, un punto importante que has mencionado, ¿verdad?, en cuanto a esa fidelidad. En el libro de Hebreos, si no me equivoco, el capítulo 3, y por ahí los primeros versos, creo que el verso 2, compara la fidelidad en cuanto a la fe de Moisés con Cristo. Hace la comparación entre Cristo y Moisés referente a la fe. Lo único que dice es que Cristo superó, ¿verdad?,
¿Por qué? Porque hace la presentación de Cristo como el maestro, como el que creó. Mientras que Moisés supera, ¿verdad?, conforme a esto, al hombre creado en cuanto a su fe y su mansedumbre. Aleluya. Y ese capítulo lo compara, lo único dándole la magnificencia a Jesús como el Hijo de Dios, como creador. Por tanto, ¿verdad?, dice que su fe y su convicción, su fidelidad era mayor que la de Moisés. Aleluya. Pero ahí te hablaba, ¿verdad?, según tú mencionabas, Gadi, en la palabra, que la mansedumbre y esa fidelidad de Moisés fueron las cualidades de aquel hombre que Dios escogió como líder. Hay algo importante, Gadi, que no podemos dejar pasar como pieza de la historia, y es de dónde surge Moisés. O sea, Moisés fue criado en el mayor imperio que había en aquel tiempo, en la casa de Faraón. Fue criado por la hija de Faraón. Santo. Porque fue sacado del río, ¿verdad? Es parte de la historia que conocemos. Pero fue criado en la casa de Faraón, del rey de Egipto. Fue educado con los mejores maestros que podían haber allí en Egipto. Sin embargo, dentro del propósito del plan de Dios, tuvo que salir huyendo de Egipto, para estar entonces después detrás de un rebaño de ovejas. Por 40 años entonces estuvo pastoreando ovejas. 40 años pastoreando ovejas. Para entonces después Dios lo llama a ese ministerio tan lindo, ¿verdad? Pero qué difícil se le hizo cumplir el ministerio que Dios le mandó, porque era para ser el líder del pueblo que Dios tenía que mantener en la promesa que había hecho con Abraham. Entonces, un pueblo que se había dado ¿qué? A la esclavitud. Dentro de la esclavitud, ¿verdad?, se pierden muchas cosas, se pierden muchos atributos. Aquel número pequeño, unas 40 personas que entró allí, 70 personas que entró aproximadamente a Egipto, ¿verdad? Sale ahora una nación, pero una nación que sale de la esclavitud. Habían perdido muchas cosas en el camino. En 400 años, muchos de sus hábitos, muchas de sus costumbres, de su educación, se había perdido. Entonces, era gente, cuando analizamos esta situación, no era gente fácil, era gente que estaban oscas. Porque su trabajo, el trabajo al cual estaban habituados, ¿verdad?, día a día, cada día se lo ponían más fuerte. Pero ahora, Gadi, no era ni el trabajo de construcción. A ellos los tenían como esclavos, haciendo ladrillos, ¿verdad?, para la construcción de Egipto. Y no era fácil ese proceso, ¿verdad? Habían perdido todos los buenos atributos. Por eso es que cuando comenzamos a ver el proceso que Dios usa para sacarlos de Egipto y vemos en el camino cómo Moisés tiene que bregar con ellos, lo difícil que se le hizo, siendo el líder que Dios había escogido, no aceptaban, ¿verdad?, ni la autoridad y la posición de Moisés. Qué difícil se le hizo a Moisés en ese tiempo. Pero vemos que ahí señala, ¿verdad?, claramente que Moisés fue el líder, como Gadi dijo, ¿verdad?, del privilegio que Dios habló con él. Y que Dios le dio la encomienda de las personas que iban a acompañarle. Y la primera persona que presenta para acompañarle era Aarón. Precisamente Aarón, hermano de Moisés. Santo. Que fue escogido y era mayor que Moisés. Sin embargo, Moisés fue escogido como el líder para dirigir el pueblo. Pero era escogido como el líder con el cual Dios se comunicaba. Y ese es el cuidado que muchas veces nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, como hijos de Dios. Que hay líderes escogidos por Dios, pero cuando el líder es escogido por Dios, el líder va a tener una relación con Dios, porque Dios lo va a respaldar. Va a recibir las direcciones de Dios para lo que ese líder va a hacer. Aleluya. Y muchas veces, ¿verdad?, vemos lo fácil que la gente se le hace levantarse en contra de un líder escogido por Dios y quererse irse por encima del líder, poniéndose esas personas, ¿verdad?, en la posición del pueblo de Israel, yéndose en contra del líder de Dios, en contra del líder que Dios escogió. Dios le estaba dando las direcciones a Moisés en todo lo que Moisés iba a hacer. Pero entonces llega y le pone, ¿verdad?, a su hermano Aarón al lado. Dice que fue escogido para ayudar a Moisés. Moisés tenía, ¿verdad?, unas deficiencias. Tal vez era tímido para hablar. Tal vez se dice que era medio gago. Son, ¿verdad?, escritos de los eruditos de antaño, ¿verdad?, que presentan como que Moisés era medio tartamudo. Pero ¿sabe qué? Dios le puso a su lado a su hermano para que hablase por él. Puso a su hermano para que fuese ayuda para él, ¿verdad? Y entonces vemos que en aquel momento Aarón hizo la función para la cual había sido escogido. Pero también ese mismo Aarón fue elegido para ser no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote. O sea,
maravillosa la función de aquel hombre que Dios había escogido para acompañar a Moisés. Sin embargo, vemos los puntos positivos. Fue escogido para ayudar a Moisés. Fue escogido para ser sumo sacerdote. Y vemos que en el trayecto, ¿verdad?, de que él está trabajando con Moisés ante el pueblo, hizo unas funciones maravillosas. Vemos que en un momento dado el pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón como líderes. Y decían que ellos no tenían ninguna potestad sobre ellos, que cualquiera de ellos podía ser el líder. Sin embargo, Moisés los puso a prueba delante de Dios. Y le dijo que cada príncipe de su nación, pues, porque ellos estaban por el linaje de los 12 hijos de Israel. Entonces, que cada príncipe de su pueblo trajese una vara. Y dice que se recogieron 12 varas, entre ellos la de Aarón, que representaba a los levitas. Dice que esas varas fueron guardadas, ¿verdad? Y al otro día, cuando fueron al tabernáculo a buscar las varas, dice, eran varas secas. Y cuando sacaron las varas, todas las varas estaban marcadas. Y dice que la de Aarón había reverdecido, había echado renuevo, había echado flores, y no solamente flores, dice que había echado fruto, había echado almendras. O sea, de un día para otro aquella vara reverdeció, echó hoja, echó fruto y echó almendras, señalando el propósito de Dios como líderes. Allá que el pueblo pues, vio que realmente eran líderes delante de Dios. Y en una ocasión, ¿verdad?, encontramos que el pueblo también se levantó contra Moisés y hicieron una rebelión. Sin embargo, Dios usó precisamente a Aarón con el incensario. Moisés le dio ordenanza para que fuese con el incensario, que más sacrificio por el pueblo que estaba, ¿verdad? Dios los estaba matando. 17,000 personas habían muerto ya, ¿verdad? Entre el momento en que comenzó la mortandad y el momento en que él hizo el sacrificio de holocausto, ¿verdad?, delante de Dios, en olor grato. Entonces, vemos cómo Dios usó a aquel hombre escogido para ir a la presencia, ¿verdad?, acercarse a la presencia de Dios acompañando a Moisés. Pero sin embargo, más adelante vemos las partes negativas. Con esos privilegios que había tenido, lo vemos de momento que fue el personaje que cuando el pueblo se rebeló, hizo un becerro de oro. Él lo hizo porque él era el que estaba como líder allí. Y dice que él, para agradar al pueblo, permitió, ¿verdad?, lo que el pueblo le pedía. Entonces él le dijo al pueblo que trajesen, ¿verdad?, oro, y comenzaron a traer las piezas de oro, y hizo un becerro de oro para que el pueblo le adorara. ¿Para buscar qué? Amansar al pueblo. El hombre que Dios había usado, el hombre que Dios había puesto de ayuda para el líder, ahora vemos cómo se va en contra de lo que Dios había establecido, que no podían tener dioses ajenos delante de él. Entonces el mismo, ¿verdad?, que Dios había escogido ahora para ayuda del líder, está fallando. Luego lo vemos, ¿verdad?, que se va en sedición. Este mismo hombre, ¿verdad?, Aarón, se va en sedición contra Moisés. Comenzó a hablar de Moisés. ¿Sabe qué? Él y su hermana recibieron el castigo de Dios por haberse puesto a hablar en contra del líder que Dios había establecido. Dice que vino la lepra, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, pues, tuvo que Moisés intervenir, ¿verdad?, delante de Dios por ellos, para que Dios los perdonara y Dios los sanara. Pero vemos que ¿quién fue el que pasó por esto? El hombre que Dios había usado con poder y autoridad, el hombre que Dios había puesto como ayuda de su líder en particular. Ese, vemos que de momento, en dos cosas graves, le falló grandemente a Dios, habiendo sido llamado para ser sumo sacerdote. Entonces ahora vemos, ¿verdad?, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habían sido llamados para ser sacerdotes, porque la descendencia de Aarón todos habían sido señalados para ser sacerdotes, un privilegio. Entonces tuvieron un privilegio de haber sido escogidos por Dios para acompañar a Aarón y a Moisés a ir a acercarse al monte a la presencia de Dios. Aquello fue una experiencia preciosa y maravillosa, lo relata, ¿verdad?, el capítulo. Y sobre todo, ¿verdad?, en el verso 10 y el verso 9 de ese capítulo 24. Cuán hermoso hubiese sido para nosotros poder estar allí, ¿verdad?, de ese privilegio. ¿Seguro? A mí me hubiese encantado, Pero seguro. poder estar allí a la presencia de Dios. Un privilegio terrible. Mira, aunque fuera de lejito, para haber estado allí. Que sea de los 70. No, aunque fuera, lo que están metiendo de los 70 primero. Aleluya. Estamos ahí, ¿verdad?, en que ellos tuvieron ese privilegio tan hermoso. Qué lindo es Dios. Sin embargo, luego de ese privilegio tan hermoso, vemos que fueron destruidos, ¿verdad?, por Dios. ¿Por qué? Porque fueron precisamente los que levantaron fuego
extraños a Dios. Vemos en el capítulo 10 de Levítico que dice: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Vemos la forma triste en que perecieron, habiendo sido llamados para ejercer el sacerdocio, un privilegio, porque no todo el mundo podía ser sacerdote. Sin embargo, ellos habían adquirido ese privilegio de ser llamados para ser sacerdotes y haber estado, ¿verdad?, en el lugar donde Moisés, donde el líder fue llamado a hacer contacto con Dios para recibir las directrices de lo que iba a hacer el pueblo. Entonces vemos que muchas veces, ¿verdad?, el hombre, a pesar de Dios demostrarnos su grandeza, que mucho le fallamos a Dios. Que mucho le fallamos a Dios, aún viendo el poder y la grandeza de Dios. Debería ser, ¿verdad?, momentos de reflexión en nuestra vida. ¿Cómo yo podré fallarle a Dios después de haber conocido su grandeza? Después de haber tenido la bendición de ser limpio por la sangre de Cristo para alcanzar la salvación de mi alma. Y tornarme atrás, desagradando a Dios. Entonces me puedo estar exponiendo a como le pasó a estos jóvenes. Sacerdotes. Fueron destruidos, fueron quemados por fuego que salió de Dios para destruirlos. Entonces me hablaba Gadi de los 70 ancianos. Gadi, ¿me dices algo más sobre ellos ahí? No, pastor, lo que pasa es que cuando se da esa orden, ¿verdad?, de que Moisés subiera ya a la presencia de Dios, y luego había un grupito que tenía que estar de lejos. Cuando tú analizas, son privilegiados, ¿sabes? Tenían un beneficio que no todo el mundo tenía. Eso es así. Y esto es lo que muchas veces a la gente se le olvida. Y entonces, más adelante usted estaba hablando, ¿verdad? O sea, yo estaba hablando referente a lo que sucedió, cómo Aarón, estos muchachos fallaron, pero y se olvidaron de que Dios fue el que los llamó. Amén. Entonces, hablaste de Aarón, que por agradar al pueblo hicieron un becerro de oro. Entonces, por agradar a un pueblo, le falló a Dios. Entonces, tú tienes que poner en balanza, gloria al Señor, en este tiempo, a quien tú vas a agradar. Wow. Y eso, pastor, tiene mucho que ver, porque hoy en día, esto se ve hasta en el mensaje. Yo te predico bonito para que la gente se agrade, y me olvido de lo que Dios quiere decir al pueblo. Y cuando tú observas, pues es triste caer en las manos de un Dios vivo, ¿sabes? Porque hoy en día la gente dice que Dios tiene un trato diferente con el hombre. Porque estamos en la gracia. Pastor, estamos en la gracia. Entonces la gente se quiere escudar de que el que esté firme, vele que no caiga. Pero vela tú, y tenemos que velar, todos tenemos que velar. Vive Dios. ¿Sabes? De que no le fallemos a Dios. Pero no podemos perder ese temor a Dios. Y yo te pregunto, pastor, estas personas perdieron ese temor. Estas personas se olvidaron en un momento de quién era Dios. Porque yo quiero esa contestación. Pero en este tiempo se está viendo fuegos extraños. Aleluya. Vive Dios. Yo estoy con calma escuchando a mi pastor, gozándome. Vive Dios. Adquiriendo conocimiento, sabiduría que viene de lo alto. Maravilloso. Pero Dios. en este tiempo que estamos viviendo, tú tienes que darte cuenta, gloria al Señor, que hay fuegos extraños. Hay gente que quieren hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Bendito. Y ahí está el problema. Mire, cuando nosotros vamos a hacer algo, lo primero que tenemos es que hablar con Dios. A ver si lo que hacemos le agrada a Dios. Si tú analizas, mira, yo me entretuve buscando los significados de cada uno de ellos. Porque yo dije, vamos a ver qué significaron. Entonces, viene el diccionario y me lleva a que significa montaña, alto, iluminado. Pues entonces, este hombre, cuando yo llegué a ese significado iluminado, en ese momento la luz se le apagó. Entonces hay gente que empiezan iluminados, hay gente que empiezan alumbrando, hay gente que empieza, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios, y esa luz permanece encendida. Pero ¿sabes qué? Terminan apagados. Alabado Dios. Terminan apagados porque tomaron actitudes de agradar a un pueblo y no a Dios. Entonces, por eso es que tú ves la decadencia, por eso tú ves los rostros y tú los miras y tú dices, ¿por qué le pasó?
es que hiciste algo en contra de la voluntad de Dios, le fallaste a Dios. Entonces, nada significa generoso. Generoso. Pues entonces yo creo que perdió, no sé, cuando tú analizas esta historia, tú dices, Dios mío, pero ¿qué le pasó a este grupo de personas que tú escogiste para hacer grandes cosas? Y a Abiú, cuyo padre es Dios. Todos tenían un propósito hermoso. Pero cuando algo empieza a corromperse, cuando la luz empieza a apagarse, cuando tú pierdes el temor a Dios, muchas veces la gente se olvida del llamado. Amén. Y se creen que todo lo que hacen tienen que tener respaldo de Dios. Vive Dios. Y esto no es así. El líder tiene que tener comunicación con Dios. Por eso Moisés hablaba con Dios. Vive Entonces, Aarón tenía que esperar que Moisés le indicara lo que tenía que decir al pueblo. Es que esto va en orden. Entonces, Aarón fabricó ese becerro de oro para agradar al pueblo sin haber escuchado la voz de Moisés. Porque Moisés no sabía lo que Dios estaba tratando con él. ¿Sabes? Cuando tú analizas la palabra de Dios, pues esto lo que conlleva es destrucción. Destrucción. Amén. Así que tenga cuidado con los fuegos extraños. Gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado con lo que en este tiempo se está viendo. ¿Y a qué le decimos amén? Fíjate, Gani, hoy precisamente estaba compartiendo con mi hijo y me estuvo presentando, no sé si él está conectado, pero me estuvo presentando precisamente un video de un pastor predicando, un pastor de santidad. Tuve el privilegio hace un tiempo atrás conocerle y es un hombre de santidad y estaba predicando, ¿verdad? Y estaba hablando precisamente de los muchos fuegos extraños que se están quemando en los altares. Y él estaba diciendo, dando una voz de alerta, ¿por qué? Porque dice, y nadie hace nada. Y los aplauden y los invitan. Pero los fuegos que están quemando en los altares son fuegos extraños que no son conformes a lo que Dios ha establecido. Están predicando y enseñando, no lo que Dios ha establecido por la palabra, sino lo que está en el concepto de su corazón y de su sabiduría. Entonces, están en los altares, están dirigiendo congregaciones, muchos de ellos, y muchos funcionan como evangelistas. Pero lo que están llevando como enseñanza y lo que están predicando no va conforme a la palabra de Dios. No va conforme a la santidad que Dios ha establecido. Entonces están confundiendo a muchos pueblos, ¿verdad? A un líder, ¿verdad? Que se han levantado en camino de santidad y se están dejando, ¿verdad? Convencer. Se están dejando arrastrar. ¿Por qué? Por enseñanza de sabiduría de hombre. Por teologías de hombre. Porque me he ido a estudiar, ¿verdad? Y he alcanzado unos conocimientos en la teología que va en base, ¿verdad? A aquellos grandes escritores, ¿verdad? Que han pasado por la historia y ahora yo sé mucho de lo que ellos escribieron. Ahora esto lo voy a aplicar a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que cambiar. Tenemos un tiempo en que tenemos que cambiar las enseñanzas bíblicas porque el tiempo ha cambiado. Mire, y se están quemando muchos fuegos extraños en los altares. Se ha dejado lo que se llama la santidad, separación para Dios. Y muchas de esas enseñanzas que se están llevando realmente no pueden sustentarlas por la palabra. Entonces tienen que buscar libros seculares, ¿verdad? Para poderlas proyectar. Qué peligro, ¿verdad? Que estamos viviendo. Y él hablaba, ¿verdad? Dice, y lo grande es que los líderes no están haciendo nada. ¿Por qué? Se ha perdido mucho la visión y hay mucho conformismo en el pueblo de Dios. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado que el conformismo no tenga que afectarnos a nosotros para la salvación. Porque nos estamos encaminando hacia la salvación. Lamentablemente para aquel, ¿verdad?, que quiere un evangelio cómodo, el evangelio es difícil y la misma palabra lo dice. Y dice que por la causa del evangelio sufriremos persecución, tendremos aflicción, vamos a sufrir. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cuánto sufrió Pablo, el último de los apóstoles? Por causa del evangelio. Ahora nosotros queremos llevar un evangelio cómodo, solamente de bendición y de conformismo. Que el Señor reprenda esa mentalidad que se está llevando a la humanidad. Se está llevando una mentalidad de prosperidad y de bendición. Entonces, como hablaba Gadi, ¿verdad? Estos hombres de aquella historia, de aquel tiempo, perdieron la visión y lo que se llama el reconocimiento de la relación del hombre con Dios. Y se apartaron, ¿verdad? Lamentablemente todos ellos, ¿verdad?, pasaron los momentos del castigo de Dios. Ahí habla de los 70 ancianos que Gadi estaba nombrando, ¿verdad? Pero estos 70 ancianos representaban, ¿verdad?, la presencia de todas las tribus que había en Israel.
porque entonces Aarón y sus hijos eran solamente de una tribu. Pero Dios quería que hubiese participación en la presencia Aleluya. allí. Y eran ancianos, personas, ¿verdad?, ya escogidos de antemano, ¿verdad?, como ancianos de aquel pueblo, personas capacitadas que pudieron tener la bendición de estar allí con Moisés en el lugar donde Dios iba a tener el contacto con Moisés. Más adelante vemos, ¿verdad?, que en Números se habla nuevamente de 70 ancianos. Y Dios le dice a Moisés: y pondré en ellos del espíritu que está en ti, y llevarán la carga del pueblo contigo. Dios siempre tiene propósitos en lo que hace. Aleluya. Posiblemente Dios te haya escogido a ti como un anciano de la iglesia, porque anciano no quiere decir que es una persona de mucha edad, sino una persona que demuestra capacidad y madurez en medio de la obra de Dios. Eso nosotros lo consideramos anciano. Persona que demuestra capacidad y madurez, ¿verdad? Y muchas veces se están dando puestos de privilegio a personas que le falta la capacidad y le falta la madurez. Aleluya. Y esto lleva un desastre, porque entonces quieren trastornar, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque se sienten con autoridad para irse aún por encima de los líderes. No, porque yo soy líder también, yo tengo la autoridad, yo soy de los ancianos de la iglesia. Pero ¿dónde está la visión entonces del Espíritu Santo? Estos hombres dicen que iban a recibir lo que no tenían. Eran considerados ancianos, sin embargo iban a recibir del Espíritu que habitaba en Moisés. En este tiempo el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en la iglesia, el Espíritu Santo que debe estar habitando en todos los líderes que Dios ha llamado para ejercer, ¿verdad?, una función dentro de su obra. Hay diferentes tipos de líderes, pero qué lindo es cuando son los líderes llamados por Dios, porque van a encaminar al pueblo a una sola dirección, a la dirección de la salvación. ¿Es así o no es así, Gadi? Bueno, yo estoy aquí con taquicardia. Bueno, pues Estoy haciendo fuerza. tenemos que seguir adelante. Porque yo digo que los tiempos han cambiado. Mira, en este tiempo alguien tiene un llamado y yo digo que en el llamado es probado a ver si es fiel a Dios o no. Exacto. Entonces, hay gente que en el llamado, por ejemplo, yo tengo un llamado pastoral, y si en el llamado mío no funciono, si en el llamado mío no le creo a la santidad, si en el llamado que Dios ha hecho conmigo no lo puedo ejecutar en mi casa, en mi familia, imagínate tú cuando Dios ponga una iglesia en mis manos, la hago canto, porque el primero que va a llegar con fuegos extraños soy yo. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Por eso en este tiempo tú tienes que tener cuidado, tener los pies en el sitio, porque aquí no se trata de llamado, aquí se trata a quién tú le sirves. Vive Dios. Y el que tú le sirves es celoso, gloria al Señor. Y el que tú le sirves sabe escoger. Entonces muchas veces, pastor, vemos ministerios que no se dan o llamados, que no se llevan a cabo. ¿Sabes por qué? Porque en el transcurso de la preparación no fueron fieles a Dios. Vive Dios. Entonces ya estaban en su llamado con un fuego extraño, aleluya. Alabado Dios. No sé, pastor, ¿qué está El pasando? peligro de ese fuego extraño es, Gadi, que quieren establecer las normas de cómo le voy a servir a Dios. Quieren establecer las normas de qué voy a hacer para agradar a Dios. O sea, no es lo que Dios quiere que yo haga, o no es lo que Dios ha establecido que se haga. Es lo que yo quiero hacer para agradar a Dios. Y eso es lo que está matando, ¿verdad?, muchos los lideratos. Esa falta de ese enfoque espiritual, de esa dirección espiritual, de ese contacto con Dios. Que Dios te hable, que Dios te revele, que cuando te sientas con la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios te haga interpretar lo que dice en la palabra. Te haga llegar a las profundidades de lo que tú no entiendes. Porque ahí está el mensaje de Dios. Pero tiene que haber el Espíritu Santo. Tiene que haber presencia de Dios. Porque entonces, si no hay la presencia de Dios, yo no he sido llamado por Dios. No, y la presencia y la emoción son dos cosas completamente diferentes. Completamente Entonces hay gente que se confunden. Hay gente que se creen que, ¿sabes?, sintieron un escalofrío y aquí está Dios hablándome. Alabado sea Dios. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Sabes? Tú no puedes comparar una emoción y las emociones están. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la carne. Exacto. Porque la carne es engañosa. Entonces, a lo mejor tú escuchaste esa palabra, te estremeció porque a lo mejor es lo que tú querías escuchar. Entonces yo veo en este tiempo gente que quiere escuchar palabras bonitas, pero no corrección. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir una palabra linda si mi vida está corrompida? Yo lo que necesito es que Dios me hable para arreglar mi vida y poder seguir hacia adelante. Alabado Dios. Fuegos extraños, fuegos extraños. Y cuando estamos en la palabra de Dios, Se fueron. el Espíritu Santo nos respalda. Pues seguro. El Espíritu Santo nos va a respaldar. Mira, un pastor dando testimonio de que había un grupo de jóvenes en su iglesia que se habían levantado bien motivados a buscarle al Señor y tenían una actividad de campamento y él convocó a los jóvenes al sábado en la mañana
a ir a un retiro. No, nos vamos a levantar en ayuno. Vamos a estar todas las 6 de la mañana buscando la presencia de Dios en ayuno. Aquel grupo de jóvenes pasaban las horas y no se representaban en el lugar. Él fue donde estaban y estaban durmiendo. Llegaron al ayuno casi a las 11 de la mañana. Y él los estaba observando. Eso estaban en la unción. Sí, estaban en la unción del sueño. ¡Aleluya! Y posiblemente el desayuno. Pero ¿qué pasa? A Dios lo puede engañar, pero al hombre no. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? No, y de mal. Ah, lo dije mal. Pero tú sabes lo que Porque hay. tratan de engañar al hombre. Pues seguro. Pero Dios está respaldando al hombre. Eso es así. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que por la noche cuando llegaron al culto, uno de los jóvenes que no había llegado al retiro, salió allá moviendo y corriendo y brincando y el pastor se levantó y lo paró y le dijo, te sientas en el nombre de Jesús. Y se le fue el espíritu que tenía. ¿Por qué? Porque era un espíritu de emoción de la carne. Era un espíritu de emoción. Y el hombre de Dios tenía visión y tenía discernimiento. Y es como si no cumples con lo de Dios, vas a venir a dañarme el orden del culto. Te sientas en el nombre de Jesús. Entonces, así tienen que ser las cosas en la obra de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a respaldar. Gaby, y ahí estuvimos hablando, ¿verdad? El tiempo nos está adelantando. No, estamos bien. El toque de queda a las 12. Sí, pero la programación se me duermen, que se me duermen allá. Están encendidos. En California son 4 horas menos que acá, o sea que allá es más temprano y les fue la hora del culto. Pero nos seguimos gozando, ¿verdad? Porque estuvimos viendo el primer grupo que recibió un privilegio. De los 3 grupos que vamos a estar mencionando, ¿verdad? Ya presentamos un grupo, ¿verdad? Que fue una belleza, ¿verdad? Lo que ellos tuvieron, un privilegio hermoso de poder estar escogidos para estar en el lugar donde Moisés iba a hacer contacto con Dios. Aquello, si usted lee el capítulo, eso es algo precioso. Usted y yo no tuvimos ese privilegio de estar allí, pero ahora tenemos el privilegio de estar directamente con el Espíritu Santo sobre Aleluya. nosotros, que aquellos no lo tuvieron. Entonces, ahora vamos a ver un segundo grupo, Gadi, que te va a llamar la atención. Y es el grupo que estuvo en el aposento alto. Es decir, el grupo que estuvo en la Santa Cena. Voy a leer, ¿verdad?, una parte del verso en Mateo 26, versículo 20, para que entonces Gadi nos hable de lo que se proyectó allí en la Santa Cena. Gadi, que es bien facilito. Oiga. Dice del capítulo 26 de Mateo, verso 20. Voy a leer una parte de él. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Wow. Si buscamos, ¿verdad?, el adelante y atrás, los acontecimientos que hubo en aquel momento, ¿verdad?, en que se proyectó lo que quedó establecido para la práctica de la iglesia de hoy día, como la práctica dentro de lo que es conocido como el Evangelio, como hemos explicado tantas veces. La Santa Cena, ¿verdad?, es una ordenanza que quedó establecida para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y dice que todos estamos llamados a ser participantes de ese acontecimiento. Pero ¿sabe qué? La primera vez fue presentada por el maestro. Y los que tuvieron ese privilegio fueron, mira, los discípulos, los apóstoles que estaban con él. Nadie. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos hablar de aquel momento de la Santa Cena, donde los 12 solamente fueron escogidos para ser partícipes de ello. Un privilegio, porque el que iba a estar allí sirviendo era el maestro. ¿Cuántas veces yo he podido oficiar, verdad, la Santa Cena? Muchas veces. Y algo precioso, porque le damos una solemnidad especial, porque es un acto sagrado. Y lo hacemos con una solemnidad preciosa. Pero ¿sabe qué? Allí está el pastor oficiando la Santa Cena. Pero allí estaba el maestro. Allí estaba Jesús. Gadi, sobre ese punto de la Santa Cena, si tú analizas, ¿verdad?, vemos que allí hubo una manifestación de ambición. Porque hubo unos líderes dentro de aquel grupo de 12 que quisieron, ¿verdad?, que Jesús le concediera un privilegio de en el trono celestial estar a la diestra de él. Está como Huillo. Eso fue un atrevimiento, diría yo. O sea, una ambición grande, porque allí se proyectó eso. O sea, maestro, si es posible que yo esté a la diestra tuya, en tu trono, en tu reino. O sea, veamos cuán grande fue la ambición de algunos de aquellos líderes, ¿verdad?, que entraron en una disputa. Dice la palabra que hubo disputa respecto a ese momento, ¿verdad?, y a esa posición. Yo dice, si yo hubiese estado allí, no se sabe, ¿verdad?, si yo también pedía ese privilegio. Bueno. Pero no estuve allí, agraciadamente. ¿Por qué? Una ambición que el maestro les contestó que eso solamente le correspondía a su padre, determinar la posición de cada uno de nosotros allí. Ahora,
también allí hubo unos compromisos de fidelidad. Cuando el maestro expresó el futuro inmediato que le esperaba, muchachos, ellos se comprometieron: mira, no te dejaremos, nosotros estaremos contigo, más estaremos contigo hasta la muerte. O sea, esos fueron los compromisos que hubo dentro de aquel grupo de 12 que habían sido escogidos con el privilegio de compartir la Santa Cena con el maestro. Sin embargo, Gladys, ¿qué pasó horas más tarde? ¿Dónde estaba? ¿Le dejaron? Bueno, hasta el traidor estaba allí. El traidor. Tú entraste en el punto. Yo quería que fuera tú el que lo mencionara. ¿Qué pasó más tarde? El que lo iba a entregar estaba compartiendo con él en la mesa. Al ladito, ¿sabes? Y dice que cuando el maestro dijo que el que lo iba a entregar estaba allí, y él le dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: ¿tú lo dices? No lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. Entonces dice que Satanás había entrado en el corazón de Judas, y de allí salió a negociar para entregarle al maestro, porque él estaba buscando la manera de cómo entregarle. Pero ¿sabe qué? Triste y lamentable, mire, a las horas de haber participado de la Santa Cena, entran en el proceso de la aprehensión del maestro. Pero, ¿verdad? Qué lindo hubiese sido para nosotros tener aquel privilegio de estar sentado a la mesa con el maestro. No que el maestro me estuviese sirviendo, Gladys. No era esa mi ambición. No lo veo en ese punto de que el maestro me sirviera, sino de yo poder estar allí recibiendo esa bendición tan linda de parte del maestro. ¿Qué tú me dices sobre eso, Gladys? Pastor, que yo disfruto este momento. ¿Sabes por qué? Porque era un privilegio poder ser parte de esa gran bendición. Estar con él, que fuese su amigo. Esto tiene mucho que decir, pero sin embargo, allí, en ese momento, se descubrieron tantas cosas y se dejó ver quién era el traidor. ¿Sabe? Allí salió tantas cosas a la luz, porque ellos hablaban, como usted decía, que estarían con él hasta la muerte, pero al fin y al cabo terminó solo, fue negado. Yo digo que en aquel momento todavía estos hombres que estaban allí no habían cambiado por completo, porque en el momento que fueron a llevarse a Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Una espada. Tiene una espada. Y le tiró y le cogió la oreja de uno de los siervos llamado Marco. Y dice que le cortó su oreja. Y el maestro allí en su misericordia le dijo: no, basta. Para, que esto no es así. Sobre que hijo mata y hijo muere. Y eso no es lo que el Señor establece. Pero entonces, estando él con Jesús, todavía seguía con la espada. Y hay gente... Era un hombre iracundo, Gaby. Hay gente que todavía sigue a Cristo y no se han despojado de muchas cosas. Todavía tienen la espada para defenderse. Eso es otro tema. Bueno, es otro tema. Pero lo que te quiero traer en este tiempo, en este momento, es que cuando tú sigues a Cristo hay cosas que tú tienes que despojarte. Porque con el tiempo te van a traer problemas. Con el problema van a sacar ese yo que estaba antes, lo van a sacar nuevamente a la luz. Santo Dios. Entonces, en el tiempo que estos hombres estuvieron con Jesús, tuvieron que haber aprendido algo. Porque esto no fue de la noche a la mañana. Pero fíjate que Jesús le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, ya el maestro Jesús le estaba encomendando las ovejas. Aquel grupo de apóstoles estaban siendo puestos en las manos de Pedro. Sin embargo, todavía Pedro necesitaba una transformación completa en su vida. ¿Sabes cuándo vino la verdadera transformación de Pedro? Yo no sé si tú piensas igual que yo. Wow, cuando llevaban al maestro. Eso es. Y dice que la tercera vez que Pedro negó al maestro, que le dijo: antes de que cante el gallo me has negado 3 veces. Y dice que cuando negó la tercera vez cantó el gallo, y cuando miró, dice que llevaban al maestro y el maestro le miró. Solamente uno de los evangelios relata el acontecimiento de esa mirada, de que cuando negó por tercera vez, dice que llevaban al maestro y el maestro le miró, y dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente por la mirada del maestro cuando le negó la tercera vez. Allí vino, ¿verdad?, la verdadera diferencia de Pedro, cuando lloró su condición delante del maestro. A veces nos falta eso, reconocer, ¿verdad?, y llorar nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Ir
a la presencia de Dios con un verdadero arrepentimiento. En aquel momento, Pedro se arrepintió verdaderamente de haber negado al maestro. Y un hombre que, ¿verdad?, como hemos descrito, era un hombre violento. Pedro era un hombre violento. Sin embargo, en aquel momento dice que lloró amargamente porque comprendió la mirada del maestro. Y luego pasa a ser ¿quién? El líder de la iglesia que iba a ser levantada, la cual vino a fundar nuestro Señor Jesucristo, que era el propósito, ¿verdad?, de cambiar el sistema de la adoración al Padre. En vez de los sacrificios en el templo, sacrificios de sangre, ahora era con alabanza viva, ahora era con corazón vivo delante de Dios. Dios cambió, ¿verdad?, el rito de la muerte de animales por la muerte de Cristo y ser lavados nosotros ahora por la sangre de Jesucristo. Y que por el nombre de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Antes era a través de un sacerdote por su sacrificio, pero ahora usted y yo hacemos sacrificios vivos delante de Dios. A eso vino Cristo. ¿Y quién quedó encaminado con llevar esas enseñanzas? Precisamente Pedro, que fue el primero, ¿verdad?, reconocido, ¿verdad?, dirigiendo la iglesia después de que el maestro partió. Porque tenemos que reconocer que después de que el maestro resucitó, estuvo 40 días, ¿verdad?, compartiendo aún con sus discípulos y con muchos testigos, ¿verdad?, que estuvieron presenciales en los lugares donde estuvo el maestro, después de haber resucitado. Y ahí vino el verdadero encuentro de aquellos discípulos. Aleluya. Para que su vida cambiase y fuesen entregados a llevar el evangelio que él les había encomendado, las enseñanzas que el maestro les había encomendado. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, aquel Pedro que negó al maestro. Ahora lo vemos como el líder dispuesto a morir, y que cuando fue a morir dijo: no soy digno de morir como mi maestro, ¿verdad? Relatan, ¿verdad? No lo vas a encontrar en la Biblia, lo vas a encontrar en libros de historia, libros seculares, la muerte de Pedro. Pidió, ¿verdad?, que fuese crucificado invertido, no como fue el maestro. Y murió en la cruz, pero con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que no era digno de morir como el maestro. Igual que el maestro murió sin culpa alguna, sin haber cometido delito alguno. Solamente murió por la causa del evangelio. Entonces, hemos visto dos, ¿verdad? El tiempo nos está apremiando. Y el tercer grupo, Gadi, que nosotros vamos a ver privilegiado, el último grupo somos nosotros. Búscate Apocalipsis 3:20, y aquel que tenga su Biblia se va a buscar Apocalipsis 3:20, porque ahora vamos a hablar de ese tercer grupo que ha sido privilegiado a través de la historia del hombre. Entonces, mientras Gadi lo va buscando, yo voy a ir leyendo, ¿verdad?, porque sabemos que mucha gente 3:20 tiene sus compromisos. 3:20, léelo, Gadi. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, qué precioso, Gadi. Qué precioso. Y eso está hablando para nosotros en este tiempo. Seguro, por eso es que hay que luchar. Para la humanidad en este tiempo. Por eso hay que luchar. Entonces, tenemos que comprender lo que nos está diciendo la palabra aquí. Estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta de tu corazón. ¿En cuántas ocasiones Dios ha tocado la puerta de tu corazón para que tú le recibas? Hay gente que Dios le ha hecho un llamado directo. Hay gente que Dios le ha dado revelaciones. Hay gente que Dios le ha hablado en sueños. Aleluya. Amados hermanos, y aún así no han querido abrir la puerta de su corazón para que Cristo entre a ellos. O sea, no han querido. Se han hecho sordos al llamado de Dios, y Dios está bregando con gente en este tiempo, amados hermanos, en paz y en amor, en un llamado de amor, porque Dios es un caballero y no va a obligar a nadie a salvarse. Dios no obliga a nadie a salvarse, pero quiere que todos nos salvemos. El evangelio ha sido puesto para cada uno de nosotros, para la humanidad entera, y quiere que el mundo entero se salve, pero no va a obligar a nadie a que se salve. Ahora, ¿cuántas veces te habrá tocado a ti? ¿Cuántas veces te habrá llamado a ti a enderezar tu vida delante de Él? A establecer una relación con Él, y posiblemente estás resistiendo, estás buscando la manera de hacer las cosas a la manera tuya, a lo que te convenga, pero Dios quiere una entrega conforme a la voluntad de Él, conforme a lo que Él ha establecido, que haya en tu vida los cambios que sean necesarios hacer para que puedas salvarte, para que puedas llenarte de una unción especial que Dios tiene para ti y para nosotros. Entonces, Dios nos está llamando a la puerta de nuestro corazón, y a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos, no queremos aceptarlo. He tenido experiencias, ¿verdad?, de personas que han ido a pedir la oración por experiencias que han tenido. Yo digo, mira, es que Dios te está llamando.
Es que Dios está bregando contigo directamente. Es que Dios quiere que tú le sirvas. Es que Dios quiere que tú vengas a Él. Posiblemente por las oraciones de tu mamá o por un ser querido que está orando por ti, que está clamando a ti, que está gastándose sus rodillas delante de Dios, pidiendo para que tú te salves. Y Dios escucha la oración, se compromete con escuchar la oración, pero lo que Dios va a hacer es que va a permitir que el mensaje de Él llegue a tu vida, pero no te va a obligar a salvarte. Por más que ese ser querido ore por ti, no te va a obligar Dios a salvarte, pero va a hacer que ese mensaje, que ese toque llegue a la puerta de tu corazón. Entonces, Dios está a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo abriré la puerta, entraré a Él. Oye, qué triste, Gadi, que muchas voces se oyen en este tiempo, voces negativas, y se siguen. Hay veces que por ahí te llaman, mira que vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una protesta por esto y por aquel. Mira, no lo han escuchado bien, cuando ya hay una masa siguiendo a ese líder. Muchas veces no saben ni qué es lo que se está protestando. Muchas veces tú le preguntas a la persona, mira, ¿tú sabes por qué que estás protestando? ¿Tú sabes cuál es el fundamento para esa protesta? Y no te saben explicar, no por esto, pero no saben la profundidad de dónde viene eso. Tú sígueme. Exacto, pero una voz que los llamó a seguirle. Entonces lo fácil que se le hace seguirlos, ¿verdad? Y muchas veces se meten hasta en problemas, Gaby. Así mismo es. Los vemos en la televisión, porque se dejan dirigir, se meten en problemas y después no saben por qué se metieron en el problema. Así mismo es. Y Y el la que los pobre- llama no aparece. No va a salir, no va a dar la cara por ellos. Pero eso está pasando, ¿verdad? Hoy día. Muchas veces los amigos nos llaman, mira, sígueme, vente conmigo, estamos en la onda. Vamos a hacer esto, vamos a salir, vamos a dar un voltón. En ese voltón muchas veces se enredan. Tal vez papi y mami te habían invitado para la iglesia o van de camino a la iglesia, pero tú te fuiste con el llamado que te hizo tu amigo a dar un vueltón. Y en el vueltón vino el calentón. Y muchas veces viene hasta la destrucción. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, que Dios nos está llamando con cuerdas de amor. Pero entonces, si nosotros abriésemos, ¿verdad? Dejásemos de escuchar esas voces extrañas que están habiendo hoy día, voces de fuegos extraños que están llamando a un evangelio cómodo, a un evangelio fácil, a un evangelio donde no tengo que cambiar. Y es algo que lo estamos viendo que está incrementándose cada rato más. Cada día se está incrementando más y más y más. O sea, hay cosas que no son permitidas por Dios, pero se levantó un líder y dijo, no, eso no es nada, aquí lo vamos a permitir. Y se le llenó la casa de adoración. Pero esa adoración hay que tener cuidado si es adoración que agrada a Dios. Porque lo que se está permitiendo no es de agrado a Dios. Aún los satanistas tienen sus templos y tienen sus prácticas. ¿Es conforme a Dios? ¿Te conduce a la salvación o te conduce a la perdición? Y tienen su derecho. Tienen su derecho por la constitución del Estado, tienen su derecho. Pero nosotros tenemos que ver qué nos va a llevar a nosotros a la salvación. ¿Qué nos va a llevar a una relación con Dios? Hoy día, aún las leyes del Estado que se están aprobando, y lo digo sin ningún temor, se están estableciendo en contra de la palabra de Dios, sin temor a lo que Dios pueda determinar. Sin ningún temor a Dios. Se están cambiando las normas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y se están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero yo sigo obedeciendo lo que me establece la palabra de Dios. Yo abrí mi corazón. Cuando Dios tocó a mi corazón, yo abrí mi corazón y dejé entrar a Jesús a mi corazón. Y de aquel momento mi vida cambió. Hoy día sigo sirviéndole a Dios. Hoy día sigo agradando a Dios. Pero ¿sabe qué? Sigo valorizando la salvación por la cual estoy luchando. Sigo valorizando esa salvación. Porque dice que hay una promesa ahí envuelta en ese verso. Cenaré con Él y Él conmigo. Gary, qué lindo eso, ¿verdad? Eso está hermoso. Dime algo de eso. Pastor, que con uno, y ese uno puede ser tú esta noche. Con ese uno que escuche la voz de Dios y lo deje entrar, va a provocar que tú cambies la vida de mucha gente. Alabado Dios. Porque Dios tiene diferentes maneras de tocar la puerta de alguien. Y hoy está a través de esta plataforma tocando la puerta del corazón de aquellos que todavía no le sirven a Cristo. Hoy Dios te está tocando la puerta para que cuando suene la trompeta tú puedas sentarte a la mesa con nosotros, porque esa es mi convicción. Yo no le estoy sirviendo a Cristo para predicar su palabra. Yo no le estoy sirviendo a Cristo para tener un ministerio, no. Gracias a Dios le doy por lo que ha puesto en mis manos, pero le estoy sirviendo a Cristo porque tocó a mi puerta, abrí y entró a mi vida. Gloria al Señor. Y ahora quiero ser salvo.
Esa es la satisfacción más linda que el ser humano puede en este tiempo experimentar. La salvación de su alma. Pastor, porque cuando tú dejas al maestro entrar a tu vida, todo cambia. Y tú reconoces que aunque los tiempos sean difíciles y la trompeta suene, te vas con él. Aleluya. Por eso Dios ha permitido tantas cosas en este tiempo, para que tú te des cuenta que hay alguien que está tocando a tu puerta. Gloria al Señor. Es como el testimonio de Berto, ¿te acuerdas? Que Berto tocaba y escuchaba que alguien le tocaba la puerta, y a la tercera vez abrió la puerta y lo que hacía era llorar en el sofá, porque el Señor lo visitó. Gloria al Señor. Y a lo mejor a ti en esta noche te está diciendo: quiero que cenes conmigo, gloria al Señor, quiero sentarme a la mesa contigo, aleluya. No pierdas ese privilegio, no pierdas esa oportunidad tan hermosa. Hoy el Señor está tocando tu puerta a través de esta palabra. Hoy el Señor está tocando a tu puerta a través de este mensaje. Así que no lo dejes para mañana, es hoy, gloria al Señor, que el Señor está tocando tu vida. Gloria al Cordero de Dios. Yo quiero, Gadi, realmente ser partícipe de esa bendición que nos da ese mensaje. Yo quiero estar a la mesa con Él y Él conmigo, porque es una promesa que Él ha establecido a través de ese pasaje. Llegará el momento, porque es promesa, ¿verdad?, de parte de Dios para nosotros. Pero lamentablemente, Gadi mencionaba, yo estoy seguro que Berto está conectado viendo el programa. Eso es. Y me gozo de ello, porque, ¿verdad?, es una bendición tener a Berto con nosotros. Pero aún después de esa experiencia de que Berto nos contó y que lloró allí en el sofá, porque él sintió 3 veces cuando le dan la puerta, ¿verdad?, un llamado directo a él. Sin embargo, en ese momento todavía él se aguantó al toque y al llamado de Dios. Tuvo que seguir Dios insistiendo, ¿verdad?, para que Berto realmente, completamente abriera su corazón a Dios. Pero qué lindo que lo hizo, ¿verdad?, porque había muchas rodillas dobladas orando por Berto. Y no fue reacio, porque Berto se acercó al Evangelio. Berto visitaba a la iglesia. Berto compartía con nosotros sin haber hecho profesión de fe. Y el Señor siguió bregando con él, ¿verdad?, hasta que vino el momento que dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Y en ese momento su vida cambió. O sea, ahora Dios ha puesto a Berto en el grupo del privilegio de que estará sentado a la mesa. Consiste en una parte que nos toca a nosotros: seguir haciendo la voluntad del Padre hasta el último día. Del día de mañana nada sabemos, como siempre digo. Pero el propósito mío para el día de mañana es hacer la voluntad del Padre. Así es. El día de mañana es tal vez superar lo que pueda hacer hoy por la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Entonces, mi enfoque, mi visión está concentrada en la salvación de mi alma, en estar un día a la mesa con el Maestro. Promesa que Dios nos ha dado. O sea, que ya yo soy parte de ese grupo privilegiado. No fui parte del grupo de Moisés. No fui parte del grupo privilegiado que estuvo en la Santa Cena, pero sí soy parte del grupo que está siendo llamado para cenarle la mesa con el Maestro. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Y Él estará conmigo. Así es que lo que te queremos invitar a que tú seas parte de ese grupo privilegiado que ya Dios está llamando. Pero los quiere voluntarios. En este tiempo Él los quiere voluntarios. Eso es. No señaló al líder, fulano y fulano y fulano. No, en este tiempo Él está llamando voluntarios que quieran ser parte de los que se van a sentar con Él en la mesa. Y todavía tú estás a tiempo. Todavía tú estás a tiempo. Valoriza lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido tu relación con Dios? ¿Hacia dónde te has encaminado? Y posiblemente te des cuenta de que has perdido mucho terreno en tu vida, has perdido mucho tiempo en tu vida. Si has perdido la unción y la bendición espiritual que tenía, la plena relación con Dios, estás a tiempo para levantarte espiritualmente. Para que lo que has perdido, mira, cuando perdemos y decaemos, lo que perdemos es la salvación. No lo podemos disfrazar de otra manera. Perdemos la salvación cuando le fallamos a Dios. Y hoy día hay mucha gente moviéndose, ¿verdad?, que quieren moverse de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no se acopla a ellos el Evangelio. Porque los líderes no se acoplan a ellos. Porque los líderes no los entienden. Porque quieren estar por encima de los líderes. Porque quieren que los líderes se den a ellos y no ellos darse a lo que los líderes han recibido de parte de Dios para dirigir la iglesia. Es tiempo de que comprendamos que Dios estableció unas normas. Y que Dios estableció, ¿verdad?, esta bendición de que tú y yo somos privilegiados porque somos llamados para participar de la mesa del Maestro. Solamente tienes que, ¿qué, Gadi? Dejarlo entrar. Dejarlo entrar. ¿Hay una vida para Cristo en esta noche? Escríbenos.
Hay momentos que hay mucho ruido y se escucha poco. Amén. Y hoy Dios te está diciendo que vengas a Él, que te ama, gloria al Señor, que estás a tiempo. No desperdicie este llamado, sino acéptalo y ven a Cristo, gloria al Dios, Señor, santo Dios, para que puedas sentarte a la mesa con Él. Aleluya, poderoso Dios. Dios ha sido más que bueno y maravilloso, y a Él damos toda la gloria y la honra, y tenemos que seguir hacia adelante, porque largo camino nos resta, pastor. amén. El poco tiempo que nos queda. Así mismo es. Pero de que Cristo viene, viene. Amén. Amén. Poderoso Dios. Nilsa García pide oración por su suegra, hijo y nieto. Amén. Wilmary pide oración por ella para que Dios le dé fuerzas para seguir luchando por su salvación. Oración por Mari, no puede tener hijo. Amén. Vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor. Glorimar Serrano, oración por María Martínez por salud. No puede hablar ni comer. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Ismael pide oración por salud por él y su hermano. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por estas personas que han pedido, ¿verdad?, la oración en esta noche. Amén. Estaremos orando por Silvia. Gloria al Señor. Para que Dios se glorifique, le dé esa salud y sabiduría que se necesita en este tiempo para poder seguir agradando a Dios. Amén. Poderoso Dios. Así que vamos a orar para que Dios siga obrando de una manera poderosa. Dios bendiga a Martín, gloria al Señor, a su esposa Mayita, su familia. Dios le bendiga de una manera especial a todos. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Padre de la gloria, Dios de amor, ante ti estamos, Señor, y tu presencia se deja sentir de una manera especial. Mira a Nilsa García, Jehová. Oh Señor, ella pide oración por su suegra, por sus hijos y nietos. Yo te pido, Dios, que tú obres de una manera poderosa. Tú conoces la situación, tú conoces la razón, mi Dios, de esta oración. Clamamos a ti porque tú eres grande y poderoso. Perdón. Y tú respondes, Padre de la gloria. Obra de una manera especial en este momento, porque tú eres grande, mi Dios. Mira a Wilmary, Señor amado. Ella pide oración para que pueda seguir adelante. Ella pide, Señor, oración para vencer. Ella pide, mi Dios, la oración, Padre, porque sabe que tu venida está a las puertas. Oh Señor, mira a sus hijos. Mira a su familia, mi Dios. Ella presenta a Mari, Señor. Oh Padre, que no puede tener hijos, pero mi Dios amado, tú eres el que da vida. Tú eres el grande, mi Dios. Tú das la orden, Señor. Y seremos testigos de esta gran bendición cuando testifiquen que esta joven, Señor, ha dado a luz, Señor. Oh Padre de la gloria, tú eres el grande, mi Dios. Mira, Señor, oración por María Martínez, Jehová. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú obres en su salud, que tú te glorifiques de una manera especial, que escuchemos el testimonio, Jehová, de que ella ahora puede comer, que puede hablar, Padre de la gloria. Oh Señor amado, sánala en el nombre de Cristo. Glorifícate, Espíritu Santo. Mira a Ismael Coriano, mira a Manuel, Señor. Oh Padre, tú conoces sus condiciones. Señor, yo te pido, Dios, que tú sigas obrando, que él pueda tener un encuentro contigo, Jehová. Un encuentro genuino, mi Dios amado, que se acerque a ti cada día, Padre, y que pueda experimentar tu amor, y que pueda experimentar las grandezas que tú haces, Jehová. Pero ahora, Señor, clamamos por ello, para que tú obres de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, al cual damos toda la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Poderoso Dios. Así que, pastor, gracias por una vez más estar aquí conmigo. Gloria al Señor. Y quiero dar gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que se han conectado en esta noche a nuestro programa, esperando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y que, ¿verdad?, sigan dándole oportunidad a Dios de ministrar en su vida. Sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que están ya en el camino de santidad, que se mantengan, que no pierdan la fe y la convicción de qué es lo que estamos haciendo. Y aquellos, ¿verdad?, que todavía están buscando, ¿verdad?, un encuentro con Dios, es tiempo de que tomen la decisión, porque Dios
ya te está hablando. Dios ya está tocando a tu corazón. La decisión la tomas tú. Así que para mí ha sido un privilegio, Gadi, estar una vez más compartiendo contigo. Seguiremos hacia adelante esperando, ¿verdad? Lindas promesas que Dios tiene para nosotros. Que Eso tú es. sabes, ¿verdad? Que todavía Dios nos ha hablado y hay muchas cosas hermosas que Dios va a hacer con nosotros. Así es. Y seguiremos creciendo en la voluntad de Dios. Así que mi copastora, la hermana Ana, la esposa de Gadi, que Dios te siga bendiciendo, que siempre contamos contigo. Y los planes y propósitos de Dios no se han terminado. Eso, Mi amén. amada esposa me ha acompañado este día, ¿verdad? Dice gloria a Dios y aleluya que están escuchando, ¿verdad? De ella. Es porque está gozándose ahí en la esquina, ¿verdad? Así es que Dios te bendiga, Gadi, y hacia Amén. adelante. Amén, gloria al Señor. Así que estamos más que agradecidos con lo que Dios está haciendo. Quiero que también sepa que nos puedes escuchar a través de la emisora Una Vida para Cristo FM490.com. Luego estaré dando más detalles, gloria al Señor, donde va a haber una programación como a Dios se merece y para que sea del agrado a cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor. Ahí el pastor tiene un anuncio. Es que queremos felicitar, ¿verdad?, a la hermana Yoli Luz Vélez, que se gradúa, ¿verdad?, esta semana de su maestría en trabajo social. Así es que la felicitamos y nos sentimos orgullosos de tenerla con nosotros. Amén. Dios le bendiga mucho donde quiera que estén. Y también queremos, ¿verdad?, aprovechar el momento, ya que usted habló de eso, de felicitar a Araceli. También se gradúa y con una excelente nota de la UPR, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico, y en biología. Gloria al Señor. Y Araceli, nos sentimos orgullosos también de ti. Y yo sé que Dios pues está haciendo cosas lindas. Sigue agarradita de Cristo, para adelante y para el cielo. Amén. Amén. Así que mi gente, Dios los bendiga. Y hasta el miércoles. Gloria al Señor. Dios le Dios los bendiga. bendiga.